Siempre pensé que el amor llegaría de una forma espectacular, como en las películas. Una mirada que detiene el tiempo, una canción sonando en el momento justo, un encuentro que parece escrito por el destino. Pero lo cierto es que cuando lo conocí, no hubo nada de eso. Fue en la biblioteca del instituto, un martes por la tarde, cuando yo intentaba desesperadamente terminar un trabajo de historia. El reloj avanzaba rápido y mi desesperación también. Fue entonces cuando, sin siquiera mirarme, él deslizó un libro hacia mi mesa. «Este tiene lo que necesitas», dijo con la voz más tranquila del mundo. Levanté la vista y ahí estaba, despeinado, con auriculares enredados en su cuello y un cuaderno lleno de dibujos en la mano. No le di demasiada importancia en ese momento, solo murmuré un «gracias». Volví a mi tarea. No supe su nombre hasta un par de semanas después, cuando lo vi otra vez en el pasillo, inclinado sobre su libreta mientras dibujaba quién sabe qué. Fue entonces cuando me atreví a hablarle. ¿Siempre ayudas a desconocidos en la biblioteca? Él levantó la vista, me miró un segundo y sonrió. Solo a los que parecen estar perdiendo la batalla contra la historia. Ese fue el inicio de todo. Nos encontramos más veces, casi por accidente al principio, pero luego de forma intencionada. Descubrí que su nombre era Daniel, que amaba dibujar y que tenía un sentido del humor tan sarcástico que a veces no sabía si hablaba en serio o no. También descubrí que, a pesar de su actitud relajada, tenía una mirada intensa, como si siempre estuviera analizando todo. La primera vez que me dibujó fue un poco extraño. Estábamos sentados en un banco del parque, cada uno con un helado en la mano. Sin decir nada, sacó su libreta y empezó a esbozar algo. No supe qué era hasta que giró el cuaderno y me mostró mi propia cara. En un trazo de líneas suaves y precisas. ¿Te gusta?, preguntó. Me quedé sin palabras. No porque el dibujo no me gustara, sino porque, por primera vez, me di cuenta de que alguien me estaba viendo realmente. Después de ese día, todo cambió un poco. O quizá fui yo la que cambió. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, como se mordía el labio cuando estaba concentrado, la forma en que sus dedos jugaban con el borde de su libreta cuando estaba nervioso. El brillo en sus ojos cuando hablaba de algo que le apasionaba. Y sobre todo, cómo su presencia hacía que los días fueran menos grises. Pero no dije nada. Ni siquiera cuando empezamos a quedarnos después de clases solo para hablar de cualquier cosa, ni cuando me enseñaba sus dibujos y yo le contaba historias inventadas para cada uno. Tampoco cuando supe que su banda favorita también era la mía, o cuando me di cuenta de que su risa me hacía sentir que todo estaba bien en el mundo. No dije nada, porque tenía miedo. Miedo de que si ponía palabras a lo que sentía, de alguna forma, lo haría real. Y si era real, entonces también podía romperse. Pero el universo tiene una forma extraña de empujar las cosas. Un viernes por la tarde, después de una tormenta repentina, nos refugiamos en la parada del autobús. Estábamos empapados, muertos de frío y riéndonos como locos. En medio de la lluvia, él había intentado cubrirme con su chaqueta y había terminado cayéndose en un charco. Definitivamente no fue mi momento más heroico, dijo mientras se quitaba la chaqueta mojada. Tal vez no, pero fue divertido, respondí. Hubo un silencio. Uno de esos silencios que pesan. Y entonces lo dijo. Me gustas. Así, sin más. Sin preparación, sin rodeos. Solo 2 palabras, pero que hicieron que mi corazón latiera como si quisiera escapar de mi pecho. No supe qué responder. Sentí que todas las palabras que conocía se habían evaporado. Y entonces, como si mi cuerpo hablara por mí, simplemente tomé su mano. Daniel no dijo nada cuando tomé su mano. No intentó apretarla más fuerte ni soltarla. Solo la dejó ahí, entrelazada con la mía, como si ese fuera su lugar natural. No sé cuánto tiempo estuvimos así, viendo la lluvia caer sobre el asfalto mojado. Fue como si el mundo se redujera a ese momento, a nuestras manos juntas y al eco de su confesión en mi cabeza.
Cuando por fin encontré mi voz, fue apenas un susurro. Yo también. No hizo falta decir más. Esa tarde, en la parada del autobús, no hubo música de fondo ni fuegos artificiales. Nadie nos aplaudió ni hubo un giro dramático del destino. Pero para mí, fue más que suficiente. Después de eso, algo entre nosotros cambió y, al mismo tiempo, todo siguió igual. Seguíamos pasando las tardes juntos, pero ahora lo hacíamos con la certeza de que no era solo amistad. Seguíamos hablando de todo y de nada, pero ahora había miradas que decían más que las palabras. Seguíamos siendo nosotros, pero con algo nuevo, algo que hacía que cada momento tuviera un brillo especial. El primer beso no fue perfecto. Fue torpe, rápido, casi accidental. Pero cuando nos separamos, Daniel sonrió como si fuera el mejor momento de su vida. Y para mí, lo fue. Pero, claro, la vida no es una película romántica. Y si algo aprendí es que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, normalmente lo es. Unas semanas después, una noticia lo cambió todo. Me voy. 2 palabras. Esta vez, no fueron dulces ni emocionantes. Fueron un golpe en el pecho. ¿Qué? Mi voz salió pequeña, como si al hablar más bajo pudiera hacer que no fuera real. Mi mamá consiguió un trabajo en otra ciudad. Nos mudamos en 2 semanas. 2 semanas. 14 días. De repente, todo lo que creíamos eterno tenía una fecha de caducidad. No sé exactamente qué sentí en ese momento. Fue una mezcla de todo, tristeza, rabia, miedo. Pero, sobre todo, impotencia. ¿No puedes quedarte? Mi voz sonó desesperada incluso para mí. Daniel bajó la mirada, con la mandíbula tensa. No depende de mí. No dije nada. ¿Qué podía decir? No había nada que pudiera hacer para cambiar la situación. Así que simplemente asentí, aunque por dentro quería gritar. Las siguientes 2 semanas fueron raras. Seguíamos viéndonos, pero había algo en el aire, una especie de urgencia silenciosa. Como si cada momento contara más porque sabíamos que se estaban acabando. No hablamos mucho sobre su partida. No quisimos. En lugar de eso, hicimos una lista de todas las cosas que queríamos hacer juntos antes de que se fuera: ver nuestra película favorita en el cine, hacer una guerra de dibujos, ver el amanecer en la playa. Cumplimos la mayoría. Pero el último día, cuando estábamos en el parque donde todo comenzó, supe que no importaba cuántas cosas hiciéramos. Nada iba a hacer que se sintiera suficiente. Voy a escribirte todos los días, dijo, mientras jugaba con una hoja caída en el suelo. Y yo te responderé todos los días, prometí. Se giró hacia mí, con esa media sonrisa que siempre tenía cuando no sabía cómo decir algo. No quiero que esto sea un adiós. No lo será, susurré. Pero los dos sabíamos la verdad. Cuando llegó el momento de despedirnos, no hubo grandes discursos ni promesas imposibles. Solo un último abrazo, largo, silencioso. Y luego, él se fue. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Y cuando desperté, el primer mensaje de Daniel ya estaba en mi teléfono. Buenos días. Te extraño. Los mensajes se volvieron nuestra rutina. Por la mañana, por la tarde, antes de dormir. Al principio, hablábamos de todo como si nada hubiera cambiado. Me enviaba fotos de su nueva ciudad, de su cuarto lleno de dibujos, de cosas que le recordaban a mí. Y yo hacía lo mismo. Pero la distancia no es solo kilómetros. Es lo que se mete entre las palabras, lo que no se dice. Y con el tiempo, lo sentí. Las respuestas tardaban más en llegar. Las conversaciones se volvían más cortas. Había días en los que él no escribía primero, y yo tampoco lo hacía, porque tenía miedo de que un día dejara de contestar. Hasta que un día, pasó.
Su último mensaje fue un simple: hoy fue un día largo, hablamos mañana. Pero el mañana nunca llegó. No sé cuánto tiempo esperé antes de aceptar la verdad. No hubo una pelea, ni una gran discusión. Solo el silencio. Y el silencio duele más que las palabras. Pasé semanas preguntándome qué había salido mal, si debía haber luchado más, si él seguía pensando en mí. Pero al final, entendí algo: algunas historias no están hechas para durar para siempre. Eso no significa que no hayan sido reales o importantes. Daniel fue mi primer amor. Y aunque ya no habláramos, aunque el tiempo siguiera adelante sin nosotros, siempre sería parte de mí. Un día, encontré su cuaderno de dibujos en el fondo de mi cajón. Lo abrí con manos temblorosas y ahí estaba, el primer dibujo que me hizo, aquel día en el parque. Sonreí. Porque a veces, el amor no es un final feliz. A veces, es solo una historia que llevas contigo, incluso cuando la persona ya no está.